Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos hoy, esta tarde a las 4. Vamos a hacer la entrevista con Karma Tempa, meditación y terapia. Y sí, el problema no era mi mente, sino cómo me relaciono con ella. Antes de todo, permitirme que me presente. Me llamo Ana María Barb. Trabajo como terapeuta Gestalt en Barcelona y también consteladora familiar. Tengo la alegría de poder entrevistar a Karma Tempa porque la meditación es una herramienta muy beneficiosa hoy en día y poderla mezclar con la terapia es todo un regalo. Por lo tanto, permitirme que antes de que invite a Karma Tempa le haga la presentación. ¿Quién es? Karma Tempa recibió en India en los años 2005 y 2007 las ordenaciones habituales en la tradición monástica tibetana. Desde el año 2008 participa en una formación continua en estudios y práctica budista, recibiendo enseñanzas de diversos maestros. Complementa este camino con retiros colectivos y principalmente en solitario de distinta duración. En la actualidad reside y da enseñanzas en el Centro Budista Kagyu Dechen Ling de Madrid, que es vinculado al Centro de Enseñanzas y Retiro Dakshan-Kagyu en Huesca, España. También imparte enseñanzas en otros centros budistas y en diversos ámbitos sobre filosofía budista, meditación, atención plena y compasión basadas en la tradición budista y las ciencias contemporáneas. Es docente, invitado al curso del budismo vajrayana tibetano de la Universidad Rovira e Virgili, y desde el año 2012 su interés por el encuentro entre el budismo y las ciencias contemporáneas le lleva a formarse en mindfulness y compasión, neurociencia de la meditación y en el acompañamiento en el proceso de morir. Es fundador de la comunidad virtual Bienvenido a tu mente. Desde ella comparte por diversos medios de comunicación enseñanzas de atención plena y compasión para la vida cotidiana. También podéis encontrar más información sobre Karma Tempa en su página web karmatempa.co. Permitirme que le invite al directo. Acá. Esperamos que se vaya conectando. Hola. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Karma Tempa. Buenas tardes. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, y también muchas gracias a ti por haberme invitado y gracias a quienes se están sumando ahora a esta conversación. Sí. Bueno, voy a dar un poco de encuadre de que la entrevista quedará grabada, por si siempre hay preguntas. Pregunta a la gente si se quedará grabada tanto en mi perfil como en el perfil de Karma Tempa, también en YouTube. Y también os invito de aprovechar este espacio para hacerle preguntas a Karma Tempa. Siempre este espacio es un espacio orgánico que se da entre todos y la verdad es que entre todos se vuelve más rico. También aprendemos entre todos. ¿Sí? Bueno, Karma Tempa, yo hice tu presentación al principio del vídeo, así que si te parece, pasemos a empezar la entrevista. Vamos a ¿Sí? ello. Bueno, ¿qué es lo más común? Porque también das cursos, formación, retiros. Entonces, ¿qué es lo más común que malinterpretamos sobre la meditación? Pues en principio quiero contextualizar de dónde surge mi respuesta. Más que una respuesta, lo que voy a compartir. Surge de las enseñanzas que he recibido
surge de una tradición en donde en ese contexto se entiende a la meditación en principio, y esto no la desmerece, como un método extraordinario, valioso, profundo, en el que también se va incursionando en distintos niveles de acercamiento a reconocer, por un lado, lo que impide y lo que obstaculiza a contactar con esa naturaleza intrínseca que el budismo sostiene que habita en cada uno de nosotros, esa bondad innata y esa sabiduría. Y luego, una vez dilucidado esos obstáculos, que eso implica estudio, reflexión y mucha observación. Y luego la capacidad extraordinaria que tiene a través de la meditación en sus distintas facetas, sus distintos métodos, pues incentivar hasta estabilizar esas cualidades mayores de sabiduría y de compasión. Dicho esto, y agradeciendo también la enorme contribución que han hecho las distintas tradiciones contemporáneas, el acercamiento de mindfulness y otros recorridos desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la sanidad, que ha hecho que la meditación pues fuera un elemento que ya no asombrara ni obligara a alguien a bajar el tono y ver con quién estaba para ver si lo comentaba. Por decir de alguna manera, la meditación ha salido del armario. Entonces, eso es una extraordinaria noticia, que podemos decirlo sin rubor, ¿sí? Y sin ser malinterpretados. Creo que uno de los errores, bueno, no sé si de los errores, una de las miradas que más percibo es todo lo que se le pide a la meditación. Y sin duda que tenemos carencias, que tenemos necesidades, vamos, que nuestra lista de pedidos haces y se despliega pues todo un largo listado de lo que pedimos. Pero curiosamente, yo creo que el mejor de los acercamientos, habiendo recibido instrucciones y sobre todo habiendo establecido cuál es el propósito, la motivación, es curiosamente no pedir nada. Así como en algunas tradiciones culturales, cuando llegas a la casa te quitas el zapato para entrar, pues aquí dejas, antes de sentarte en tu silla o cojín de meditación, todo lo aquello que anhelas que te traiga la meditación. Y no pides, sino que te ofreces. Yo creo que ese es el elemento que me gustaría resaltar para que se integrara. No pides, te ofreces a estar contigo, te ofreces a estar con la incomodidad del silencio, te ofreces a estar con el aburrimiento, te ofreces a estar con la inquietud, con que de repente una mente, como se dice en términos contemporáneos, que tiende a la divagación, pues te va a traer lo que yo llamo los viejos expedientes al escritorio. Ya están amarillos, ajeados, manoseados, que tú dices como un funcionario, pero otra vez vamos a tratar este caso. Pues sí, te dirá la mente, ¿sí? Entonces te ofreces a estar con todo ello. Y en ese ofrecimiento sí que hay una apertura, una disponibilidad, y esta subyace nuestros anhelos de encontrar respuestas. Pero para esto, en ese ofrecimiento, lo que estás tratando de encontrar luego son nuevas preguntas, más que respuestas, porque las respuestas que habitualmente obtenemos surgen de las preguntas que nos repetimos. Entonces, bien, son un extraordinario recorrido, son paliativos que traemos a nuestra vida en un momento, pero antes o después las cosas vuelven para ser curadas, vuelven para ser tratadas. Y este interrogante, pero otra vez son mi escritorio estos expedientes. Entonces, tal vez, ¿sí? La que podríamos hacer es esperar a que surjan nuevas preguntas. Y en ese ofrecimiento que nos hacemos, en esa pedagogía del silencio, en esa nueva manera de comunicar con lo de siempre, pues también nos ofrecemos desde la paciencia y desde la apertura no responder rápidamente, vivir, habitar el interrogante, para que comiencen a surgir dentro de una vez que se acalle el elenco habitual que siempre sale a escena, ¿no? Que se pelea y dice, soy yo el que tengo que decir, el que tengo que responder. Bueno, hay actores, actrices, por seguir con estos términos, que no siempre pueden salir al escenario porque ya está copado por los estelares, ¿sí? Por los grandes actores y actrices. La incertidumbre, el desconcierto, la desazón, el entusiasmo, el éxtasis. Bueno, pues ahora tal vez le damos espacio
para que surjan nuevos componentes de este relato que nos acerquen desde este espacio cuidadoso y abierto de nuevas preguntas para escuchar nuevas respuestas. Bueno, un gran poeta. Admiro la capacidad de ponerle buen humor a esas facetas de la mente que entiendo que hablamos de las expectativas, ¿no? De, pero claro, es todo un trabajo, que esto es lo que te quiero preguntar. Me surge una pregunta que es todo un trabajo de no creerse las propias expectativas, pero primero de ver las propias expectativas y luego no creérselas. Y también otra pregunta me surge de que, ¿qué nos puede ayudar de sostenernos en ese espacio que permita que surja algo nuevo? Porque hay una tendencia muy, muy fuerte de agarrarse a lo que venga, ¿no? Incluso si es un miedo muy grande o algo del pasado, que siempre trae el pasado, el futuro, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar para mantenernos ahí? El amor. El amor. El amor hacia uno, el amor hacia los demás, porque aunque estemos solos en un retiro, media hora en nuestro cojín, meditando o en nuestra silla, o en un cómodo banco, en un parque amable, que la naturaleza tiene esa cualidad tan maternal, tan acogedora para recibirnos, ¿no? y sostenernos, que el amor, comprendamos que el amor es mayor que cualquier conflicto, que es mayor que cualquier incertidumbre, que el amor es el ámbito mayor en el que podemos, desde su compañía, acercarnos a los mayores desafíos y encontrar ese desafío de amar sin más. Y ese es un auténtico desafío, porque también implica cuidado, incluso en la misma manera en que lo abordamos y nos lo expresamos, que no estamos hablando de una cosa ñoña, de salir a abrazar y a besar a todo el mundo, que también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque alguien se Vale. lleve una sola y diga, pero ¿qué pasa aquí? No, que no le he dicho ni siquiera ni buen día. Pero esa cosa en la que podemos, desde la cautela, el sentido común, ver, porque cuando hablamos de amor incondicional, que esta es una de las palabras que tanto desafía, inmediatamente nuestro yo se asusta mucho y empieza con los potenciales amenazas que no están más que en su mente, que no están más que en su mente. Aunque también es verdad que hay riesgos, que hay situaciones. Así que el amor es muy claro y te dice, mira, no estamos hablando de indefensión, no estamos hablando de homologar, aceptar las injusticias, las arbitrariedades o el dolor que los demás nos quieran infringir. Parte del dolor es el cuidado, pero establece un equilibrio ante las cosas que auténticamente tenemos que cuidarnos, porque a veces nos sobreprotegemos y entendemos que nos habremos de cuidar que cosas que supuestamente nos harían daño, pero en realidad nos asustan. Y el daño nos lo estamos haciendo nosotros sosteniendo ese miedo, que el miedo es un inquilino de la mente, pero en un punto entiende que es el dueño y abre y cierra la puerta a su voluntad. Y hay temas que son complejos y son difíciles y nos interpelan: la vida, la muerte, el desamor, las rupturas, las separaciones. La vida no le ahorra sufrimiento a nadie, no porque tenga la intención de dañarnos o de desafiarnos, es lo que está implícito en nuestra vida: la alegría, la desilusión, todo lo que sabemos por experiencia propia. Así que lo que nos ayuda a todo ello es ese amor que tiene ese punto intrépido, de valentía intrépida, que no va armado con ninguna otra cosa más que desde la apertura, de llevar luz donde hay oscuridad, de llevar paciencia donde hay inquietud, que el amor es muy dúctil y encuentra maneras de expresarse incluso de una manera muy contundente, muy directa y con una voz enérgica y con una actitud corporal directa que indica que no, basta, suficiente. Entonces, yo creo que ese es el punto mayor que usamos como apoyo, el amor. Y también comprendo que no es algo puntual. O sea, esta práctica que nos invitas a hacer no es algo puntual, sino algo continuo, algo
Porque no lo sé, yo encuentro que la emoción de miedo, por ejemplo, es una de las emociones que más difíciles, más me cuesta digerir. Y más Ujú, cuesta digerir también observo en las personas que acompaño. Entonces ujú, no es algo puntual, es algo continuo, algo que necesitamos practicar. Y va a ser un poco como, no sé si sabes de esa persona que le pregunta a Dalai Lama en un momento dado en una conferencia, dice, que Dalai Lama no entendía cómo es posible que no nos amemos. Él no ujú. comprendía. Le preguntó sobre, ¿y qué pasa cuando una persona no se ama a sí misma? ¿No? Y Dalai Lama no entendía, ¿cómo qué estás diciendo? ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Porque es triste, pero es bastante, no quiero decir normal, pero lo voy Ujú. viendo, ¿no? Es algo real, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. sucede, no? Porque entendemos como que ya he sentido ahora amor, ya está, ya ha desaparecido el miedo, ha desaparecido la crítica, ha desaparecido el juicio interior. Ujú. No es así. Sin duda que, como bien señalas en tu profesión, en tu experiencia, en tus consultas, es un tema habitual. Es un tema habitual. La falta de valía que sienten las personas en las sociedades contemporáneas, en gran parte extendido en Occidente, aunque no es uniforme, pero es un elemento que esto que llevó al Dalai Lama hace tantos años a sorprenderse, es algo que está muy presente en nuestra cotidianidad occidental, el sentimiento de falta de valía. Entonces, eso, pues, quien se sienta invitado, pues, dice yo, ¿no? ¿Quién? A ver, ¿quién? El sentimiento de falta de valía, y que levanta la mano, pues la invitación es, busca ayuda, busca ayuda. Los humanos, ser humano es un trabajo en equipo. Necesitamos un trabajo en equipo. Desde la misma vida es un trabajo en equipo. Los seres humanos somos seres relacionales, somos dependientes para tantas razones, desde las prácticas hasta las amorosas y las trascendentales. Los seres humanos nos necesitamos mucho. Entonces, así como entendemos que necesitamos de los demás, incorporar también que los demás nos necesitan. Y desde ese punto equilibrado, ir desde la mano de una ayuda terapéutica, por ejemplo en tu consulta u otros soportes terapéuticos, otras voces autorizadas que desde la contemporaneidad empiecen a encontrar cuáles son las causas. Porque vamos a trabajar, vamos a abrir este espacio y decimos, tenemos este interrogante. Tenemos, por ponerlo en estos términos, una situación, falta de valía. Antes de, como valga la habitual explicación, antes de indicar un tratamiento, vamos a encontrar cuáles son las causas. Primero, validarlo. Muy bien. Esto es lo que te sucede, esto es lo que me sucede. No hay censura, no hay crítica, no hay desprecio, en todo caso, curiosidad, hay amor y hay un punto de explorarme a mí mismo para encontrar cuáles son las razones que hacen que tenga este sentimiento de falta de valía, de ineptitud, de no valgo, no lo merezco, no lo necesito. Entonces, la mente es un barrio peligroso y hay que ir Uf, acompañado con uf. amor, con compasión, tú lo sabes tanto mejor que yo, No, acompañando a tu no. formación bueno, vamos a compartir 50-50. Tú y yo sabemos y quienes nos están escuchando, quienes nos están Seguridad. viendo, lo saben, Sí. porque estamos hablando de nosotras, estamos hablando de nosotros. Entonces, a esos barrios peligrosos hay que ir muy bien acompañados. La sabiduría, la compasión y del brazo de un acompañamiento terapéutico. En algún punto, no siempre puede ser la meditación. En esto hay que ser muy cuidadoso porque también se ha Sí. presentado mindfulness y la meditación o el budismo mismo como un remedio y una panacea. Y hay momentos en que es decir, yo muchas veces le digo, meditar, no, no es el momento. Mejor encuéntrate con amigos, cómete una crocante pizza, una barra de chocolate, pásatelo bien y en un tiempo volvemos a hablar qué te puede aportar el budismo. Establecer un recorrido en ese mapa. Buscar en nuestras relaciones personales, familiares, pero que no estemos en esa búsqueda para encontrar culpables, para criminalizarles, porque cada uno hace lo que buenamente puede con lo que tiene. Entonces, ver cuáles son todas las voces que escuchamos en nuestro interior y es posible que empecemos a diferenciar que hay voces prestadas, que hay voces que no son nuestras
y que las estamos haciendo propias. Entonces, escuchar esos timbres, esa voz, y responder desde nuestra voz que habla desde el silencio amoroso, que lo entiende, pero que dice, muy bien, gracias, adiós, y empezar a desprenderse de todas esas voces que están contribuyendo a implementar o a que tengamos esa falta de valía. Y luego ver en nuestro contorno social, en nuestro entorno laboral, son muchísimos los elementos que intervienen en nuestros sistemas económicos, laborales, que premian la competencia, la competitividad, y entonces, y con eso está también la comparación. Y hay un momento en que tenemos casi como una situación de depredadores, ¿sí? O de posibles víctimas de otros depredadores. Salimos, pues, porque entendemos que algo que no tenemos se lo tenemos que quitar al otro de alguna manera, no siempre por la violencia, por esa competencia que tanto se nos estimula, o algo que tenemos y pensamos que hay una confabulación para quitárnoslo. Entonces, ver también otra vez que estas voces del mercado, estas voces de la competencia, las voces de las redes sociales, pues acercarnos, pero no hacerlas propias. Y ver cómo podemos dialogar con todo ello, porque no se trata, a veces habrá que decir silencio, ¿sí? Que os calléis, para poner un poco de orden de esa suerte de pandilla que llevamos dentro, que en un momento dice, das un golpe en la mesa, eso lo hace el amor también, que da un golpe en la mesa y dice, basta, suficiente, ahora voy a hablar yo. Y entonces crear esa expectativa, y ese es el silencio, esa expectativa que estamos creando en esas voces que hemos callado y están esperando que digamos algo. Entonces, ese es el punto que se me ocurre compartir, ¿no? Todo lo que nos puede estar ayudando, ver cuáles son las causas para, para que sintamos esto. Y luego que no es un eslogan para trabajar, pero hace poco leí que a mitad del siglo XX un maestro de budismo de Zen, budismo japonés, afirmaba esto y me parece precioso, que decía, ya eres perfecta, ahora cambia. Me parece maravilloso, ya eres perfecto, ahora cambia. Y en ese ahora cambia es quitarnos todo aquello que impide esa bondad natural que el Buda tanto recordaba, que decía, esa es la auténtica atención plena. Recuerda la bondad que hay en ti. Que a veces pensamos que la meditación y la atención plena es para recordar dónde dejamos las gafas, las llaves y la lista de la compra. La pérdida de memoria, de atención mayor, es olvidar que ya somos perfectos y la bondad que habita en nosotros. Entonces, cuando vengan todas esas voces, sí, ya eres perfecto, pero, ok, vamos a trabajar con esos peros, porque esos no invalidan la naturaleza prístina de nuestra mente. Lo que en todo caso, esas reclamaciones, es ese desconcierto, y dice, si ya soy perfecto, ¿por qué esto, aquello, los demás o el dolor en el mundo? Pues vamos a trabajar con ello. Esa sería un poco la idea de rastrear en nuestro pasado desde el presente, y eso es lo que da también la atención plena, para no convertir el pasado en un presente. Hay que tener siempre, valga la redundancia, muy presente que estamos dialogando con el pasado en el presente. Entonces, cuando eso quiera apoderarse de mí, pues esa apertura y ese espacio vital abierto, luminoso, es decir, esto es un juego de mi memoria. Incluso hasta desconfiar de nuestra memoria, porque también lo sabemos, la neurociencia también lo aporta, todos los relatos que atrae nuestra memoria. Que y además, cuanto más pensamos, es como la mente que se esfuerza, ¿sí? Es como ChatGPT, ¿sí? Que todo el tiempo te está haciendo la pelota. Que te dice, esto sí, muy bien, lo has hecho estupendo, qué buena pregunta. ¿Sí? Entonces, la mente tiene como ese comportamiento y en un punto pareciera que va a recibir una recompensa si te dice cosas nuevas del daño que te han hecho, lo que dijiste, lo que callaste, y lo tomas como propio. Haces propia esa voz. Entonces, eso no es nuestro. Eso implica la atención plena, de decir, puede ser que esto me haya pasado. Y sin duda esto, quiero ser muy cuidadoso, Sí. que no implica desconocer cosas que sabemos muy bien, porque el dolor está aquí presente comprimiendo nuestro corazón. Y hay situaciones injustas, terribles, dolorosas, cuando las figuras de cuidado en la infancia se han vuelto las figuras de agresión,
cuando nos hemos encontrado con esos momentos tan duros y tan complejos que la vida nos pone al borde del abismo, pues ser muy cuidadoso, ¿no? Tener matices. Me gusta mucho trabajar con la idea de los matices. Me encantan las acuarelas. Entonces, creo que las acuarelas también nos pueden dar unas buenas ideas de cómo ir pintando ese paisaje que habitamos. Muchísimas gracias por esta respuesta tan detallada, Karma Mm, Tempa. mm, Y nosotros tenemos como como un mecanismo en nuestra mente, ¿no? De que aunque antes a lo mejor me has contestado la pregunta, pero ese mecanismo de apegarse, de mm, agarrar, de engancharse, ¿no? Eh, a las experiencias de que, vale, el pasado no es el presente, ¿no? O las experiencias que han sido dolorosas no tienen nada que ver con el presente, ¿no? Pero ese mecanismo tan fuerte en nuestra mente de, de apegarse, de hacerse dueño de la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ayudar de ir debilitándolo? Ir, ir quitándole tanto poder, porque todo lo que muchas veces lo que trabajamos también en la terapia de trauma, es que la persona no es consciente, no es consciente, o sea, puede ser consciente de que estamos cara a cara y hablamos, pero no es consciente de que el pasado no está aquí. Dice, pero si está, está en mí, entonces, y es mío, ¿no? Aunque duele, es mío. Es muy difícil, no es tan fácil, ¿no? Y hay un agarre, que no lo sé cómo decirlo, un mecanismo de la mm. mente, porque esto es lo que a veces sentimos que somos como más fuertes, ¿no? Incluso si es dolor, nos hace sentirnos más enteros, aunque nos destroza por dentro, Sí, ¿no? Es como una identidad que nos vamos dando y no es tan sí, fácil de deshacerse de ella. no. No, lo señalas con mucha precisión. Y comenzando por esto último, no es fácil porque como bien señalamos, muchas veces ni se vislumbra, ni se sospecha. Y hablo también por experiencia propia. Hoy me veo, me experimento, me miro de una forma distinta. Todo como me ha ido permeando también el budismo, la práctica, el estudio, la reflexión, mi acercamiento también a la neurociencia, en definitiva la curiosidad. Soy como un mono curioso. Entonces, ir explorando, incluso lo último que estoy leyendo de Sapolsky, que es de esto de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ver todos los enormes condicionamientos que tú los conoces tan bien o mejor que yo, que están en la trastienda, que están detrás del telón. Que todo el tiempo somos como una marioneta. En realidad, en nuestra cotidianeidad, la libertad es un mito. Sí. Estamos mucho más prisioneros de lo que imaginamos. Y yo creo, por jugar con esta idea, quiero ser también cauteloso, para que nadie se sienta que se está minimizando su dolor, su problema. Estamos dando pinceladas de No, sí, trazo grueso y sí. les pido a todos que hagamos un esfuerzo, si hay algún ejemplo que a cada uno se nos va ocurriendo, que sean situaciones menores, situaciones incómodas de la vida cotidiana, hábitos que vamos repitiendo y que con curiosidad no sabemos por qué. Hay que irle sacando como músculo a esta idea. Y yo creo que es esto. El hecho Sí. de que no sospechamos, tan siquiera que hacemos lo que hacemos, hay como un mecanismo que nos apropiamos de ello. Porque hay un miedo, creo que estamos mucho más asustados de lo que imaginamos. Aunque vayamos por la vida para aquí, para allí, estamos muy asustados. Parafraseando a alguien que haya olvidado su nombre, pues damos gritos en la oscuridad para infundirnos coraje, Uy, aunque estemos a plena luz del día. Y una de las maneras eufemísticas de dar esos gritos es el control, querer controlarlo. Y para querer, y esa idea hipotética, ilusoria de control implica propiedad. Me tengo que hacer propietario de algo para poder controlarlo. sí. Entonces, el hecho de un gran trabajo que hacéis los terapeutas y que en parte lo puede hacer también las tradiciones contemplativas, es cuestionar esa idea de propiedad. ¿Y de quién es el propietario? ¿Quién es la propietaria? Trabajar con esa identidad que nombrabas.
Y esto no implica que uno se haga responsable o único hacedor de su propio dolor. Cuidado con esto, que no es una idea de hacerme responsable, culposo de todo lo que me está pasando, pero ver que somos un elemento más de la ecuación. Tal vez el hecho de apegarme y poner un férreo control es sacarme de la ecuación, es sacarme de la lectura. Y yo tengo que estar también allí, observándome al mismo tiempo que me estoy observando con los demás. Soy un elemento, porque hay veces que sí, hay veces que no, en esto hay que ser muy cauteloso y cuidadoso, pero es posible, vamos a tomarlo como una posibilidad, que yo también sea un elemento, que uno mismo, ¿sí? Para que nadie diga esto es culpa de Karma Tempa después, si estoy todo el tiempo diciendo, sí, De Karma Tempa, La de culpa la Karma tiene Tempa. Karma Tempa, sí, sí. Y ese es mi karma, tempa, ¿sí? La idea de que uno mismo puede Sí. ser un elemento sin sospecharlo, sin quererlo, sin anhelarlo, de agravio hacia uno mismo. ¿Cómo nos agraviamos? Pues volvemos al punto de partida, retirándonos la confianza que nos merecemos, que es nuestro derecho de nacimiento, confiar en nosotros. No confiar en las capacidades que nos ha dado la educación y la instrucción, que tanto nos sirve, sino confiar en nuestras cualidades, más que en las capacidades laborales, intelectuales, cognitivas. Esa cualidad amorosa que dice, ya eres perfecto, ahora cambia. Entonces, en ese ahora cambia es, abre la mano, porque las cosas, algún ejemplo que daba también un maestro, que creo que era Sogni Rinpoche hace mucho tiempo, que decía, ¿no? El ejemplo del puño, cuando tienes algo que lo estás aferrando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es un enorme esfuerzo. Si abres la mano, eso sigue estando allí. La vida es mucho más compleja que abrir un puño y que poner un ejemplo en una cálida conversación en Instagram con una buena amiga. Pero puede servir este ejemplo, está allí, porque incluso abrir el puño no solo que te relaja, sino que puedes ver qué es lo que estás atenazando. Y puedes que te sorprendas y que veas que eso ya no está, o que hay cosas, también ese es otro punto, que tenemos que integrar que nos van a acompañar por siempre. Hay muchas situaciones que nos van a acompañar por siempre. Dolores, pérdidas, hablando de mí, la orfandad que yo siento porque mi madre ya ha muerto hace tiempo, aunque yo tuviera 50 años y pudiera valerme por mí mismo de hace tanto tiempo, pues está esa orfandad de ese niño porque era una relación tan cercana, tan amorosa, que te validaba desde el amor todo el tiempo, que sientes esa orfandad. Entonces, el amor es el que te vincula. ¿Va a reemplazarlo eso? No, ese es un dolor con el que ya he aprendido a convivir y ya sé que voy a convivir con todo ello. Entonces, ¿cómo puedo transformar ese dolor en compañía? Para que hablemos de otra manera. Validarme, la ausencia, el dolor, entender, validarme. Sí, claro que me duele. Claro, porque esto es doloroso, esto es muy doloroso. Pero desde la comprensión no le voy a agregar más dolor al dolor. Y pensar que si lo hablo desde el amor, porque esto que decías, sí, y dándote paso ya también a ti, esto de la identidad nos cautiva y nos seduce mucho tener una identidad. El rol del doliente, del enojado, del dolido, del defraudado, del irritado, del indignado, nos duele mucho. Y tal vez allí hay, no lo sé, cuéntame ahora, tal vez allí subyace la idea del temor a la pérdida, porque la persona que me agravió ya no está, la persona que me injurió ya no está, y hay un punto en que no quiero que se vaya, que no es consciente. Ahora te lo pregunto a ti, ¿tiene algo esto de algo de sentido? Que diga, pues, no de una manera pensada. No voy a soltar este dolor porque es despedirme del fulano o de la mengana por siempre jamás. Y de alguna manera quiero seguirlo teniendo. ¿Sí? ¿Puedes que haya algo de esto? Claro, por supuesto, claramente, va por ahí, Mm, ¿no? Y siempre, muchísimas gracias, Karma Tempa, por compartir algo tan personal y mm, al mismo tiempo es a veces como esto permite de que las personas sepamos, que todos sepamos que podemos vivir con ese dolor, podemos vivir con las faltas, somos más fuertes de lo que nos imaginamos y a sí. veces
no sé si te ha pasado, pero a mí mucho me pasa, cuando hago un compartir en mi trabajo es, ay, y tú sigue, a ti te siguen doliendo las cosas, a ti te siguen doliendo las situaciones, una pérdida, digo, nunca vamos a perder con el conocimiento, el desarrollo, la naturaleza humana de tener un corazón tierno, de poder conectar con otras Sí, personas y sentir el dolor, sentir las alegrías. De esto se trata. Y en relación a lo que me preguntaste, me viene como que todos buscamos de una forma muy, como muy fuerte y también anhelamos de que alguien escuche el dolor, porque a veces no podemos escucharlo nosotros también, mismos y entonces voy y que me escuche alguien, que alguien me sostenga, porque no me puedo sostener y me sostiene mientras me escucha, me voy a hacer un retiro de meditación con un claro, maestro, con Karma Tempa, y mientras Karma Tempa va guiando la meditación, yo puedo acompañarme en ya, ese dolor, puedo transitarlo, porque no puedo estar sola o solo en casa, me agobio, ¿no? Me veo demasiado, me siento demasiado vulnerable, ¿no? Ese es el ya. juego de la mente, ¿no? Ujú, ujú. Esto es lo que nos dice la mente. Creo que esto es lo que nos puede ayudar a recordarnos, como también comentabas, que la humanidad es algo compartido, ¿no? Como la vida. Sí, Y que esto es lo sí. que nos permite superar. Y creo que tiene que ver con que nos escuchen y luego ya podemos Ujú, superarlo, ¿no? ujú. Y, y hay algo que te quería preguntar, que es que te comentaste sobre la palabra responsabilidad, ¿no? Me parece, esta palabra me parece tan importante porque la tendencia es voy a hacer un retiro de meditación, no voy a hacer terapia y me voy a abandonar mientras la otra persona, ¿no? Mientras el otro me va sanando. Y esto no existe con Ya. todo el respeto hacia cada persona que nos puede ayudar, a escuchar. No existe. Si hubiera existido Buda mismo, nos hubiera iluminado, pero no existe. Y hay esta tendencia eh, tan normalizada y Sí. tan presente hoy en día en las consultas de que Ujú, nadie nos puede salvar, sino que nos puede ayudar, guiar un ratito del camino para que claro. nosotros podamos crecer. Entonces, ¿cómo ves esta mirada? No sé si pasa en los retiros de meditación, pero tendemos a llegar aquí suelto todo y a ver, que me limpien. Bueno, es un poco feo lo que voy diciendo. No, no, pero es verdad, lo ves en tu consulta, lo compartirás también con colegas, con Sí, profesionales, sí, y también lo veo yo en el acercamiento a la filosofía budista, a los retiros, a los maestros. Hay como, y no es una cuestión que todo el mundo tenga ese comportamiento, pero es bastante habitual, es sí, bastante habitual, es sí, bastante habitual. Y otra vez volvemos a esto. Y no siempre es consciente, pero hay como un punto de delegar. Yo delego, ¿sí? Voy a delegar, voy como en términos más contemporáneos y mercantilistas, voy a privatizar mi dolor y se lo voy a dar a esta empresa, sí, al budismo, a la psicología, a las terapias y que hagan algo y ya pasaré yo por aquí dentro de un rato, como si pasara por la tintorería, por el tinte a buscar ya la prenda limpia. Aquí te dejo esto con estas manchas. Entonces, es la sí, habilidad del profesional, la habilidad del terapeuta, la habilidad del instructor, del monje, del lama, poner esto en evidencia porque, como bien se llama, nace del budismo y de todas las corrientes contemporáneas de decir, somos un soporte, somos una ayuda, pero el trabajo es tuyo. Cuentas conmigo, cuentas con una tradición, cuentas con una instrucción, cuentas con una estructura, cuentas con mi cariño y mi apoyo, pero el trabajo es tuyo. Así como te enseñaron a tomar el lápiz y a dibujar un círculo y dependiendo dónde ponías el palito, era una O o una A, pues aquí es exactamente lo mismo. Y entonces tienes delante de ti un folio en blanco porque todavía no te has puesto a escribirlo con tu propio puño y letra, que es tu vida. Entonces ya no delegues, sino empieza a hacerte cargo. Puede ser
también, por vincularlo con lo que venimos comentando, no de forma consciente, pero me da miedo. Tengo miedo, tengo mucho miedo, entonces, qué mejor que me cuides tú, ¿sí? Y te lo delego en ti. Hay un punto de pereza también, hay un punto romántico en la meditación, que muchas veces suelo decir, pues, que a veces uno bromea un poco, decir, pues, aquí vais a salir con más problemas de los que habéis llegado. Y ese es mi cometido. Más que con problemas, con más interrogantes, porque encontraremos incluso que tantísimas cosas de las que ya hemos contado muchas algunas, no tienen solución, no van a tener solución, no tienen solución. Y no tienen solución no porque fallemos, porque seamos incompetentes, sino porque no están para ser solucionadas, están para ser vividas. La muerte, las separaciones, las rupturas, todo lo que es doloroso en nuestra vida. Sin duda podemos jugar con esto para no transformarlo en una consigna dogmática, pero hay cosas que no tienen solución. Y lo que pedimos muchas veces son soluciones. Solucioname esto como terapeuta, porque además pago la consulta, pagué el retiro. Entonces está este punto de intercambio mercantilista que como pago, pues Sí, tengo que recibir ya el producto. claro. Entonces está ese punto también, de tanto en la práctica terapéutica como en la práctica contemplativa, y vuelvo al comienzo de nuestra conversación, lo que se pide. Cuando estamos pidiendo, estamos también en términos de, estamos trayendo las leyes del mercado a nuestro cojín de meditación, que habitualmente son mucho rendimiento con poca inversión y en poco tiempo. Y esto es toda una estructura que tienes que dejarla fuera. Porque es posible que a ti te pregunten cuántas sesiones, no lo sé. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tengo que meditar? Pues no lo sé, no lo sé. Toda la vida, toda Toda la la vida. vida. Mejor dicho, sí que lo sé. Pero, Es toda la pero no te lo vida. digo. Y no te lo digo para no desanimarte en principio, pero ya llegará el momento que por dentro digo, ya le contestaré. Y eso es una buena noticia, no es Sí, una mala noticia, porque entonces vamos incorporando esa idea de que hay cosas que no tienen solución, están para ser vividas, y otra vez ese punto de integrar otros puntos de apoyo y compañía de la cosa compartida. El terapeuta, el lama o cualquier otra tradición contemporánea, no necesariamente religiosa o espiritual, sí, pero un punto, los amigos, el entorno, el entramado afectivo, todo lo que nos apoye para convivir con eso que no va a ser solucionado y por lo tanto va a estar durante toda nuestra vida. y me pregunto, ¿y si la solución, que entiendo que no hay solución según qué enfermedades, no hay solución a una pérdida, y si la solución también tiene que ver con cómo miro la situación, cómo miro lo que me ha pasado? Y si la solución muchas veces también viene porque bueno, lo que nos sucede también son oportunidades, ¿no? De crecer, de abrir el puño, ¿no? Ujú. Y también de si la solución a veces puede ser abrirse a relacionarse de nuevo, porque vivimos en esta sociedad tan individualista donde yo por mí puedo, yo sola, yo solo puedo, ¿no? Si la solución es abrirse al vínculo, abrirse a conectar, ¿no? Ahí puede ser una solución. Claro que no se va a resolver una pérdida, pero sí que a lo mejor es transitar ese duelo, ¿no? Sin duda, sin duda. Nos necesitamos tanto, tanto, tanto. Por eso es tan bonito continuar con esa idea de ofrecerse. No solo me ofrezco en la meditación, sino que no hay tal cosa como meditación y posmeditación, pero por ahorro de lenguaje, por economía, vamos a poner meditación y posmeditación. También me ofrezco. Me ofrezco de una manera novedosa con las cosas de siempre. Y ese ofrecimiento también es cauteloso, es sensato, es una idea que depende del contexto, se va adaptando, a veces se puede ofrecer y otras veces no. Y otras veces no. Esto tampoco es un voluntarismo de ser como un Boy Scout de la compasión, yendo por aquí y por allí. Hay veces que no, que lo mejor que se puede hacer es marcharnos. Lo mejor que se puede hacer es decir, márchate,
Y todo eso es ese apoyo y ese vínculo. Sabiendo que a los demás les puede decir márchate porque tiene un vínculo que le acepte, que le contenga, tiene un Mm, contexto que le sostiene. Que puede decir me marcho porque tengo también otro contexto que me sostiene y que me valida y que me apoya y que me ama. Pero abrirse al vínculo, este es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras vidas contemporáneas. Y es un punto en el que yo estoy también de manera cada vez más claro poniendo en evidencia que la meditación en algún punto la meditación, la compasión, yo creo que en los movimientos pendulares que tienen nuestras historias colectivas, tenemos que buscar otra vez otro centro. Porque la meditación que tanto se ha popularizado y luego se ha mercantilizado y se ha puesto como un producto de consumo, y esto no quiere decir que quien los profesionales o quienes los ofrezcan, los monasterios, los centros budistas, no necesiten de un intercambio económico, porque eso es necesario. Pero cuando mm, hablo de mercantilizado es ese punto de solución. También estoy incentivando que delegues en mí, que te voy a decir las 3 cosas que nunca te dijeron y los 5 que tienes que hacer. Y las 3 cosas que te dijeron, que nunca te dijeron, te las dijeron siempre, que es ama, perdona, disfruta, por poner 3 ideas. Y eso nos lo han dicho siempre, mm, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros amigos y nuestras tradiciones. Entonces, volviendo, porque no quiero que mm, se desdibuje esta idea de abrirse al vínculo. mm. Esto es de vital importancia. Entonces, la meditación y la autocompasión, creo, ¿sí?, que nos está volviendo más individualistas. Y estamos creando como unas burbujas de un spa emocional en el que quiero estar a salvo. Y si quiero estar a salvo de la vida, puede ser que me ponga a salvo de la vida, pero que sepas que eso será que no vas a vivir. Que la única forma que vas a estar, entrecomillado, a salvo de la vida es no viviendo. Entonces, ese es el gran interrogante. Quiero vivir esto que es extraordinario, haber nacido, que no perdamos de vista este misterio que es haber nacido con estas cualidades como seres humanos, como seres biológicos y en un contexto con sombras, con grises, con dificultades, pero que tanto nos permiten y tanto nos posibilitan. Entonces, abrirse al vínculo es de vital importancia. Karma Tempa, nuestra mente tiende a cerrarse, tiende a encogerse después de experiencias de dolor, porque las experiencias de dolor, hay personas que han pasado, bueno, experiencias de dolor más difíciles por ponerles una etiqueta y hay personas que han pasado otras experiencias de dolor. Pero nuestra mente tiene una tendencia a cerrarse, a protegerse después de haber experimentado un divorcio, una pérdida económica, un cambio de país, eh, lo que todos de alguna manera más o menos experimentamos, Ujú, porque no creo que no conocemos nuestra mente y no conocemos la naturaleza de nuestra mente, es la palabra del Dzogchen, ¿no? Pero ujú, no conocemos cómo funciona nuestra mente y tampoco no sabemos cómo relacionarnos, cómo guiarnos, cómo ver, vale, me estoy cerrando, no me estoy ujú, abriendo de nuevo al vínculo, he perdido la confianza en mí, he perdido la confianza en el otro también, ¿no? ujú, ujú. Es así, tiende a cerrarse si existe, es una forma de hablar. Sí, sí, sí. Y resaltando esto que es una forma de hablar Sí. y que la vida y las situaciones son mucho más ricas que sus descripciones y hay muchos más matices y posibilidades. Pero en general tiende a cerrarse. Ahora, eso no es ni malo ni bueno en sí mismo. Eso es lo que suele suceder. Y a veces es muy oportuno que así sea. Es muy oportuno. Te llegará a la consulta montones de situaciones tan violentas, tan agresivas, violaciones, situaciones tan tremendas que el nervio vago, etcétera, etcétera, pues nos secuestra del Mm, momento. Estamos allí físicamente, pero mental y emocionalmente no estamos porque no se puede con ese dolor. Entonces es un mecanismo de supervivencia que hay que tenerlo en cuenta y que hay que valorarlo. Después podríamos ir viendo si hay una respuesta proporcional entre esa tendencia primera a cerrarse
y ver la proporcionalidad con lo que está ocurriendo o con lo que ha ocurrido. Entonces todo tiene matices. Hay momentos en que nos cerramos casi caprichosamente, que hay un yo que es muy sensible, con una piel muy fina, que ante la menor crítica, y otra vez, estamos siendo cada vez más vulnerables al disenso, a la crítica, y eso nos está, y hay diversas razones que entran en la conversación, diversas situaciones, y algunas no llevan la mejor intención en ello, en de fomentar esa intolerancia. Entonces estamos en grupos más reducidos, tendemos más a la tribu, al gueto, y a descalificar todo aquello que no coincide. Ahí la mente se cierra, la mente individual, la mente colectiva, la mente grupal, la mente tribal, se cierra. Y tenemos ejemplos numerosos y dolorosísimos a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Pero yendo a lo individual, hay momentos en que se cierra, y es bueno que así sea. Luego veremos si hay una respuesta proporcionada, si es una respuesta proporcional, y luego es ver qué es lo que temo. Y yo creo que ese cerrarse se puede contrarrestar con la confianza. No con la de un héroe que puedo contra todo yo solo, ¿no? Que en algún momento lo señalabas, sino con, es posible que con esto también pueda. ¿Sí? Vamos a ponerlo como una posibilidad. No me voy a cerrar. Voy a encontrar la cautela, la sensatez, me voy a cuidar, pero no me voy a cerrar. Porque en cuanto más me cierre, más vulnerable voy a estar. Ese es otro de los elementos que nos cuesta también incorporar, y muchas veces porque no lo conocemos. Que lo que llamamos vulnerabilidad es la puerta a nuestra fortaleza. Que lo que llamamos vulnerabilidad y tendemos a cerrarnos es volvernos todavía más vulnerables. Cada uno, y con las ayudas, contando con la propia como un elemento principal y con otros soportes que venimos diciendo de una y otra manera, pues ir viendo por qué uno se cierra. ¿Qué temor hay allí? ¿Qué temor? Y muchas veces ficcionado. Toda nuestra vida es un relato que vamos construyendo, y en esto también quiero ser cauteloso, ¿sí? Pero fundamentalmente es una enorme ficción nuestra vida. Leí hace poco tiempo en un libro, él es un autor español, es un periodista, se llama El día que inventamos la realidad. Casi seguro que ese es el libro. Y dije, esto es muy budista, ¿sí? Y con esta curiosidad que dije, bueno, ya estaba leyendo el libro y decía algo como esto, ¿sí? Que vamos a ser cuidadosos también en llevarlo a nuestra vida cotidiana. Si es ficción, tiene sentido. Si es realidad, no tiene sentido. Palabras más, palabras menos. O sea, porque la vida son sucesos, y el relato ficcionado es el argumento, el guión que le damos a la vida para poder hacerla propia y entenderla. Y esto es necesario, pero también es necesario que sepamos que estamos dándole un guión a la vida. Porque si no vemos ello, pensamos que la vida solo es nuestro guión, que el atardecer es la foto que está en nuestro móvil, y que el amor es el que yo pienso que debe ser correspondido. Todo es una enorme ficción y todo es un enorme malentendido en nuestra vida. Entonces, el cerrarse es parte de ese malentendido. Insisto, seamos cautelosos, seamos cuidadosos, seamos prudentes. Pero veamos esto también como una posibilidad. Veamos esto también como una posibilidad. Que nos cerramos porque en la ficción en la que estamos ficcionando eso para darle realidad, para darle un argumento para poder entenderlo. Pero a lo mejor estamos como el científico loco que tantas veces se ironizó en las animaciones, que dice eureka cuando no se da cuenta que la conclusión a la que llega parte de un mal comienzo, y hay un error activo que ha ido manteniendo durante todo el desarrollo de la ecuación para llegar a este resultado. El error activo de nuestra mente es que confunde aquello que percibe como el yo y aquello que es percibido como lo otro. Ese punto donde la dualidad es la manera
que nos surge, esto que llamamos realidad, esa es la ficción en la que estamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esa ficción, es una realidad virtual, más allá de las gafas que nos ponemos en nuestros juegos. Entonces, ver por qué nos estamos cerrando, porque a lo mejor nos estamos cerrando a algo que no está más que en nuestra mente, al menos en esos términos. No sé, ¿tiene sentido lo que digo? ¿He podido explicar? Sí. Eso es. Totalmente, Sí. totalmente, tan claro y realista. Por lo tanto, al menos a mí me da de entender de la importancia del comprometerme con conocer mi mente a través de diferentes prácticas, ¿no? Porque Claro es que sí. muy peligroso. Comprendo que se tiene que desarrollar una cierta como claridad, como conciencia de darme cuenta de que esto es mi mente, no es lo que sucede fuera, porque tan fácil proyecta la mente, no, no, es que esto pasa, Eso no, es. no, es que esto pasa, no, esto no pasa, pasa en tu mente, haces una interpretación, hacemos interpretaciones de los hechos según nuestras experiencias del pasado. Sí. Y agrego Entonces, esto a riesgo de interrumpirte, que sí, cuando decimos, tanto tú y yo como las ciencias, que todo está en nuestra mente, no estamos negando el dolor que nos infringimos los seres humanos, la violencia que ejercemos los unos a los otros, que también, pero vamos a acercarnos a cuestiones más cotidianas. Los malos entendidos con un compañero de la oficina, con alguien que convivimos, eso que en algún momento nos damos cuenta y decimos, ostras, esto no era así. Entonces eso sí que estaba en mi mente. bueno, Karma Tempa, vamos cerrando la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por aceptar y por esta riquísima conversación que hemos tenido Ujú. hoy, esta tarde. Me voy con las ganas de seguir conociendo más mi mente y de ver que, bueno, tomármelo un poco más en serio, tomarme la práctica de la meditación un poco más en serio, porque tal como has comentado, vamos cambiando, nos volvemos más permeables, no más Ujú. impermeables, ¿no? Ujú. Ante la vida. Ujú. Y quería comentar a las personas que nos están escuchando, ¿sí? Que Karma Tempa va a ofrecer dos cursos ahora en noviembre. Uno será online, Sí, que empezará el día 5 de noviembre, eso ¿sí? es. Y otro que me apetece a ver si puedo llegar a Ujú. Daxancayo en Panillo, en Sí, Huesca, en eso España. Será es. un fin de Sí. semana Será un fin de semana. Ujú. y será las 7 causas para sanar la mente. Por Sí, lo tanto, irá de la mano con la entrevista que acabamos de hacer. Poder sanar esas experiencias que no las repetimos una y otra vez, o sea, que no queremos que aparezcan una y otra vez en nuestra mente, sino que aparecen por la fuerza que tienen, hay que sanarlas. sí, totalmente. Sí, Pondré toda la información en el texto del vídeo para que gracias. las personas puedan acceder más fácilmente. Muchas Y gracias. muchísimas gracias. Encantado, que más que una entrevista ha sido una amable conversación. La he disfrutado mucho. Muchas gracias, Ana. Gracias, Karma Ok, Tempa. Con ok. ganas de vernos en persona Ojalá, también. ojalá, sí, sí, ojalá sea así. ¿Dónde encuentra una persona, dónde encuentra al maestro? Pondré la web de Karmatempa, es karmatempa.com y ahí sale el Sí, curso, el taller. sí. Karmatempa con N, pues transliteración del tibetano, N antes de P. Está la página web, allí están los cursos y también una invitación que verán arriba, que en una pestañita verde dice Bienvenido a tu mente, que es una Eso es. comunidad virtual que he puesto a andar hace unos 2 o 3 años y en el que también, pues bueno, hay allí una propuesta para, me gusta comunicar, me gusta aportar, me gusta recibir, esto de intercomunicarnos. Entonces, bueno, está todo puesto allí. Y la cuenta, bueno, de Instagram por la que estamos, sería una redundancia decir, y en Instagram también, claro, hombre, si te estoy viendo en Instagram, eso es, Sí, la entrevista la encontraréis en el perfil de Karma Tempa, también la mía y también estará en YouTube. en ambas, Y, eso es, estupendo. bueno, muchísimas gracias.
Y gracias a las personas que se han podido unir, que nos han Sí, podido escuchar sí, y las que nos van sí. a escuchar. Deseo que sea de beneficio, que ayude. Ojalá que así sea, es también mi anhelo. Con afecto, con gratitud, un abrazo para todas, un abrazo para todos. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.